Vos sí, ¿verdad, Antonio? Vos también eres. No, Muy buenas noches, tu opinión cuenta. Bueno, tu opinión cuenta hoy, otro lunes más, con el licenciado Herrera que nos acompaña. Y bueno, Tony Fonseca Castro para servirles en la voz, locución del programa. Oiga, qué buena música me puso de fondo, me encanta, me encanta. Estamos sincronizados con esa musiquita, me inyecta energía, se siente uno
Con mucha energía, mi amigo, esa es la palabra, con mucha energía. Y también saludar al señor Ledesma que nos acompaña el día de hoy, que está en controles y buena música nuevamente. Adelante, señor licenciado Herrera. Buenas noches, estimado público que nos ven allá en sus casas, aquí tomándonos un cafecito a estas horas, aunque no podamos dormir más tarde, pero nos sacrificamos por el programa. Delicioso, ¿verdad? delicioso. Para estar en todas, como dicen. Buenas noches, Tori, buenas noches, don Gerardo, una vez más, segundo día en las líderes radiales de mi persona. Espero que el programa de hoy sea satisfactorio, les guste y nos ayude a todos a tomar conciencia de las cosas que nos vienen. Buenas noches y adelante. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a través de exitoradio.net. Recordarles que también pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, incluido TikTok. Ya estamos en TikTok, entonces les invitamos a seguirnos a través de exitoradio.net. También puede escuchar la transmisión en vivo por Radio Online. Gracias. Y bueno, esta semana nos dejó una tarea bien grande. La constituyente. Bueno, el constituyente, tenemos aquí en América Latina dos muy recientes con Venezuela y Chile. Y antes de escuchar la opinión de cada uno, ¿qué tenemos en nuestro país desde la vista de la parte del derecho, licenciado Herrera, en la Constitución? Por ejemplo, hablemos de los casos de la Constitución que ya se nos quedaron en el pasado. O sea que como esta Constitución es de allá del año 49, la nueva república. Entonces, ¿cuáles son los alcances? Que ya la Constitución se nos quedó en el pasado y ya no va con el día de hoy. Antes de escuchar la opinión de cada uno. Claro que sí, Tori. Bueno, Costa Rica, nosotros hemos pensado, o como ahora actualmente el tema en boga es la constituyente, la tarea que nos dejó Gerardo para el día de hoy, conversar un poquito nuestros criterios legales, personales, sobre el país y nacionales, por decirlo de alguna manera. Costa Rica no es ahora no es el único momento en la historia en el que se ha visto inmerso en este tipo de situaciones. Ya en el pasado, 1838 a 1870, en Costa Rica ya se dieron algunas asambleas constituyentes, se han dado algunos movimientos de este tipo. ¿Por qué? Porque responden a un momento nacional, a una situación que en aquel momento se requería. Sí he visto con alguna preocupación en diversas latitudes o en diversos países que muchas veces las constituyentes vienen después de una dictadura o la asunción de un candidato de un dictador al poder o la llegada de alguna situación que marque históricamente la situación de algún país. Muchas veces se promueven las constituyentes. Yo creo que cuando las constituyentes deberían de promoverse o deben de promoverse o en el país actual, en nuestra coyuntura actual, cuando las aguas estén calmas, me parece a mí. Me parece que estamos ante una situación un poco conflictiva, las cosas no andan bien desde ningún punto de vista, ni político, ni económico, ni social, ni desde seguridad pública. Las cosas no andan bien en el país y creo que debemos buscar que las aguas se calmen un poco para tratar de entrar a discutir estos temas. Yo le decía a Tony, ahora que veníamos, que me preocupaba mucho una asamblea constituyente en estos momentos, porque si podemos recordar unos meses atrás, cuando el gobierno, a raíz de la pandemia, el COVID-19, que aún seguimos viviendo, el gobierno decía restricción vehicular y la gente aplaudía. La gente decía, qué bien, qué buen gobierno, qué bien el ministro de Salud, ese es el nuevo Mesías costarricense, Macaya es un héroe. Después venían los encierros, recuerden Semana Santa, todos encerrados en la casa, y la gente aplaudía, bravo gobierno, Macaya, el Mesías, presidente, el señor Salas, Daniel Salas era el ministro de Salud, y el gobierno altísimo. Recuerden que hasta hubo alguna estadística, algunas estadísticas de la UCR donde salía el gobierno con un alto índice de aprobación. La gente les cercenaban sus derechos y les decían, y la gente aplaudía. Cercenaban, nos cerraban en las casas, nos encerraban en las casas o nos decían, no salgan, no se muevan, no compren, no vayan, y la gente aplaudía.
me daría terror una constituyente en esta coyuntura donde cualquier situación que la Asamblea promueva, tal vez en detrimento de los derechos de las personas, de los particulares, sea aplaudido o sea pasado o sea aprobado con mérito por parte de los costarricenses y lo aplaudan de alguna manera. Bueno, gracias por todo eso que le añade, señor licenciado Herrera. Excelente ese aporte, ese gran aporte el que estaba escuchando. Sí, lo mismo que veníamos conversando, es verdad. Semana Santa todos encerrados, los aplausos, restricción vehicular, aplausos, y después todos en pelota en el autobús. ¿Y qué está pasando? Y aplausos también. Y aplausos, Todos en pelota. pero la gente pasó el tiempo y ya se dieron cuenta. La gente, uno criticaba en redes sociales y la gente decía, ¿usted no es epidemiólogo? ¿O usted es epidemiólogo? Correcto. Todo el mundo en el bus, menos de 1,80 m, es más, menos de 30 centímetros, unos pegados de otros. No, y la se gente baja. decía, si usted no es epidemiólogo, usted no puede. Se baja una persona, inmediatamente se está sentando la otra en el mismo asiento. Y así durante un recorrido de un autobús de 30, 40, 50 o 1 hora o hasta 2 horas que vaya haciendo paradas, ¿cuántas personas van, suben y bajan en ese mismo asiento y tocando los tubos, tocando lo de los asientos, tocando dinero, el mismo chofer, etcétera? Eso es cierto. Vea qué interesante que la Constitución Política nuestra desde 1949 ha sido reformada en 62 oportunidades. Tal vez si alguno tiene un dato diferente, pues ojalá nos lo hagan saber. Pero 62 oportunidades la Constitución se le ha hecho algún movimiento, algún cambio a nivel jurídico, a nivel legislativo. ¿Y qué podemos decir de esos cambios? ¿Se acuerda la gente de esos cambios? ¿Alguien me puede decir? No sé si vamos a tener la opción de llamada o de participación del público. ¿Qué cambio hay significativo que no me hayan podido decir? Mire, gracias a este cambio en la Constitución Política, el país ahora es así, el país ahora camina de esta forma, el país ahora desde el punto de vista económico es diferente, el país ahora ha disminuido la criminalidad gracias a aquel cambio que se le hizo a la Constitución Política. Me parece que han sido cambios que no hemos percibido, al menos en mi caso personal. No conozco algo que pueda decir yo, bueno, pues habrá alguna situación, tal vez en materia del artículo 50, la parte de ecología, etcétera, pero no sé, o sea, no sé. Ahora, si ustedes me dicen, ok, ¿qué nos va a dar la nueva constituyente? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos va a eliminar los 600,000 desempleos? ¿Nos va a dar trabajo? Bueno, ahora cuando te preguntaba qué artículos había, por ejemplo, de aquella constitución del año de la nueva República de Costa Rica, la Segunda República de 1949, por ejemplo, yo sé que hay una multa que por tirar saliva en vía pública son 50 colones de multa. Bueno, por ejemplo, una ley de aquella época, okay, ¿verdad? sí, porque tal vez Entonces, cuando yo te preguntaba, esa ley no va en la Constitución, pero sí a nivel... o sea, sí, leyes de aquella decir, época. En aquel momento había... Sí, no está en la Constitución, hace obviamente. muchos años, no había, tal vez los señores de antaño nos puedan decir, nuestros abuelos, nos decían que había una ley que se llamaba la ley de la vagancia. Entonces, que si usted estaba en la calle y no trabajaba, todavía la policía pasaba y lo detenía. Eran otros momentos, eran una coyuntura diferente, pero eso no es propiamente de una parte constitucional, pero sí, sin embargo, en aquel momento usted ahora una persona la detiene por no tener trabajo y es un problema constitucional, ¿verdad? Es el recurso de amparo, habeas corpus, es una cosa grande. Pero sí, o sea, yo a lo que voy es, ok, díganme qué va a traer la nueva constitución, ¿la necesitamos realmente? Yo sí creo, mi criterio personal, y es el de varios colegas que he abordado a nivel de estos últimos días, y hemos acordado de que la coyuntura las aguas están muy turbias. Tenemos un gobierno no muy tirado por el lado del socialismo, apoya mucho el tema del otro lado, ¿verdad? Se tira mucho por la pierna que pateo yo, por la izquierda. Y entonces es complicado una asamblea. Hay una frase muy bonita que leí yo que decía, el poder constituyente y ciudadanía son lo mismo. ¿Es cierto esta frase? ¿Es cierto que la ciudadanía es la que decide en la coyuntura actual en este país?
No es lo mismo. O sea, la frase es muy pasional, muy romántica, muy bonita, pero el poder reside en el pueblo, dice las constituciones de todos los países, la mayoría, o se interpreta de ellas. Pero no es así. Nos están imponiendo cosas que no lo ha decidido la mayoría. Creo que hay un tema, metiendo de la cuchara, que, Adelante, don Gerardo. que la Gracias. gente no ha entendido la diferencia entre república y democracia. Muchos piensan que es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo cuando el poder está en el pueblo, en un sistema republicano, ¿verdad? Como el que tiene Costa Rica, donde incluso nuestra constitución establece que el poder está en el pueblo y 3 poderes de la república, ¿verdad? Y donde incluso dice en el artículo 2, si no me equivoco, el poder está en la república, ¿verdad? Entonces, esta parte como que no lo hemos entendido porque hemos escuchado ignorantemente a muchos diputados hablar de una de un gobierno representativo donde ya elegimos y tenemos que callarnos el resto de ciudadanos hasta que existan las próximas elecciones, cosa que la misma Constitución, bueno, en esos 2 artículos, establece que el pueblo puede intervenir en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, tal vez si podemos ahondar un poquito en ese pequeño detalle también. Claro, Tori, ¿querías agregar algo? Me habías dicho sobre ese tópico. No, solamente cuando tocaste de esas leyes anteriores, por ejemplo la de la vagancia, yo recuerdo en los años 80 aplicaba mucho antes de que entrara derechos humanos. Recuerda lo del concepto de derechos humanos, que tuvimos unas estrellas del momento y bueno, entró derechos humanos y como que ya se acabó esa ley de la vagancia. Sí, tocando un poco el tema, lo que decía Gerardo, y es cierto, se supone que el poder reside en el pueblo. La Constitución dice que el pueblo es el que manda, por decirlo en términos sencillos. ¿Es eso real? ¿Es cierto eso? Yo creo que no. Porque si nos vamos a las... yo estuve leyendo las actas de la Constitución de 1949 y... Eso es lo que se conoce como el alma o el espíritu del constituyente, ¿verdad? Correcto, el espíritu del espíritu de la norma, lo que el constituyente quiere. Ajá. Pero ¿quiénes son los que se reúnen para cambiar una constitución? El pueblo. Los huelguistas, la gente de la caja, los policías, los gremios, los sindicatos, los particulares, los abogados litigantes, los abogados de las instituciones públicas, los que trabajan en radio, los ciclistas, los bikers, los motorizados. No son ellos. Son las personas que integran los partidos políticos. Entonces, en su mayoría, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Claro, por supuesto que ellos llevan las voces de sus comunidades, pero hemos visto que en la práctica, digamos, vamos a ver, imaginémonos una constituyente el día de hoy, reunidos los diputados y reunidos los de gobierno actual y aquellas personas, volviendo un poquito al tema de los salarios, sin que se satanicen los salarios de las personas que merecen ganar un buen salario, sea funcionario público, sea funcionario privado, ¿verdad? ¿Qué va a saber un diputado de pobreza? ¿Qué va a saber una persona que gana 5 millones de pobreza? De hablar de pobreza, de necesidades en la época actual. ¿Van a tener problemas para ir ahora en Navidad a los moles a hacer compras? No. Los que sí van a tener problemas son las 600,000 personas que hay desempleadas actualmente en Costa Rica y las 295,000 antes del COVID-19. Esas personas sí podrían ir a decir, bueno, en la más los que están bajo el sistema salario reducido, ¿verdad? Bueno, correcto. Bajo ese sistema y los que tienen suspensión de contratos laborales. Esas personas sí podrían ir a sentarse en una mesa de estas y decir, vamos a trabajar en una constituyente, vamos a ver qué necesita el país, qué necesitamos como país. Pero, bueno, no estoy diciendo que está mal que sean las personas inmersas en la política actual o en la política nacional, pero generalmente estas son las personas que participan de las asambleas constituyentes. Bueno, es preocupante cuando esos que están en puestos políticos normalmente son grandes empresarios que tienen el capital para mover influencias de acuerdo a sus intereses. Eso es lo preocupante. Es cierto. Vean qué interesante lo que me encontré por ahí. Vean qué importante. Vamos a ver. Está bien, hacemos una constituyente y el país se solidifica y ahora sí, constitución nueva, señores. Celebremos. Pero me encuentro
en el año 2013 algo que de verdad me sacó de onda, como dicen. En el año 2013 se firmó, oigan ustedes, señores, y público oyente, y también que nos ven, ¿verdad? Acuerdo marco de cooperación entre los gobiernos de la República de Costa Rica y la República de Cuba. Acuerdo marco de cooperación entre estos dos gobiernos. Cuba. Sin que me tachen de anticubano, tengo muy buenos amigos cubanos. Aquí no se trata de hablar de los cubanos, se trata de hablar de los regímenes que lo conforman estos países. ¿Qué nos puede dar Cuba? Yo les pregunto, ¿qué podríamos nosotros, por una constitución nueva que tengamos que diga, pónganse en funcionamiento todos los acuerdos marcos de cooperación entre los países? Y les decimos, bravo, aplaudimos esa constitución nueva. El lunes empieza a regir la constitución nueva, todo el mundo la aplaude, qué gobierno, qué bien. Pero tenemos un acuerdo marco de cooperación entre Cuba y la República de Costa Rica, firmado en el 2013, para que no empecemos a analizar en cuál gobierno se hizo, pero sí se está utilizando este acuerdo, los gobiernos posteriores. Gobierno Chinchilla Miranda. Correcto. Chinchilla Miranda, pero creo que el que ha disfrutado de estos acuerdos son los gobiernos siguientes, ¿verdad? Totalmente. Vean, entonces hablábamos la vez pasada de los decretos que se firman en este país, de las cosas que se hacen, quién los firma, cómo los redactan, quiénes son los profesionales que están detrás de esa redacción de esos documentos. Y la misma pregunta me hago actualmente. Estas mismas personas que firman este tipo de acuerdos, marco de cooperación entre países, son los mismos que están redactando los acuerdos, los decretos, las circulares internas de los ministerios, del gobierno, y son los que posiblemente van a ir a integrar una asamblea constituyente. A mí me da terror este tipo de cosas. Yo no tengo nada en contra de Cuba. Dicen que Cuba es muy bonito turísticamente hablando. Pero claro, es la parte donde llevan a los turistas, nada más, ¿verdad? Pero ¿qué le podemos nosotros extraer a Cuba? Díganme ustedes, señores, ¿qué nos podría dar Cuba a nosotros? Bueno, una vez, ya saben muchos que yo trabajo para el sector salud de Costa Rica y muchas personas decían, bueno, pues los cubanos pueden traer un alivio en la salud. Y por ahí, bueno, respetando los nombres de estos médicos que me dieron este aporte, porque no me han autorizado para decirlo, pero fue una conversación muy privada, decían, ¿cuáles avances en la salud si Cuba está atrasado en salud desde hace muchos años? Ellos no han tenido grandes avances. Actuales no tenemos avances de salud. Ahora, la parte del Ministerio de Educación, sería bueno uno de los programas que usted ha traído al profesor González, José Pablo González, descendiente de Alfredo González Flores, ¿verdad? Correcto. José Pablo González le puede aportar de que han llegado manuales que vienen ya tocados por este tratado. Hay No han algo muy metido, importante. mi papá toma su arma, porque aquí no se puede hablar de armas, porque desde el 1 de diciembre del año que, bueno, ya ahora se va a conmemorar el día de que se abolió el ejército, ¿verdad? Del año se me escapó, que Figueres abolió el ejército. Bueno, entonces en Costa Rica, sí, es 1 de diciembre y ahora se celebra así, pero desde ese momento ya Costa Rica no puede hablar, digamos, por ejemplo, como en Cuba, que el Paco y Lola, mi papá tiene el periódico, ahora mi papá tiene el arma, no puede. Pero, como dice el compañero, el licenciado Herrera, no estamos contra el pueblo cubano, no estamos contra los cubanos. Ahora, Estos regímenes. ustedes tienen conocimiento de lo que pasó con esos acuerdos internacionales con Cuba en Brasil, Colombia y Venezuela. Ustedes se dieron cuenta de lo que pasó precisamente en el sector de educación y cooperación en la parte de seguridad y en la parte médica. Salud, educación y seguridad. No, Gerardo, si querés nos instruís. Ok, Tony. No, me gustaría más bien saber qué podrías aportarnos, porque no tengo un dato aquí a mano para poder llegar y decirte, mira, investigué, encontré esto. Sería bueno que nos hagas ese aporte. Esa es la parte que a mí me preocupa mucho, porque en el sistema dictatorial que entró a regir en Venezuela, pasó lo siguiente. Cuba empezó a meter o a enviar lo que ellos le llamaban equipos de seguridad o de ayuda, ¿verdad? Ayuda humanitaria a estos 3 países, y por ejemplo en Brasil los hicieron sacado, ¿verdad? Porque empezaron a darse cuenta que se estaba montando un sistema de control social
igual que en Cuba. En Venezuela no lo sacaron a tiempo. ¿Cuál es el sistema de control social? Bueno, la educación es adiestrar a las nuevas generaciones, ¿verdad? Es enseñarles cómo funciona el socialismo, principalmente. ¿Adiestrar o doctrinar? Adoctrinar, exactamente. La parte de seguridad es precisamente que funcionen como esos que están fuera de la ley, como estos policías con uniforme del Ministerio de Seguridad Pública que irresponsablemente atacan a casas, por ejemplo en Cañas, en San Carlos, en Pérez Celedón, esos policías que cobardemente se esconden detrás de un uniforme para agredir a una mujer, ¿verdad? Para agredir a un anciano que está en una cama sin poder respirar y que no se puede movilizar dentro de una casa. Esos es la parte de los policías cobardes que vienen dentro de esta doctrina, y también viene la parte de salud. ¿Por qué ellos se meten en salud? Porque resulta que si usted es un opositor del gobierno y usted llegó a uno de estos policías cobardes y lo hieren, usted va a parar al hospital y resulta que usted se murió. Así lo que se haya cortado es un dedo. ¿Cómo puedo decir esto? Porque he venido siguiendo durante 14 años la evolución de la dictadura en Venezuela. Y es precisamente lo que podemos ver ahí, ¿verdad? Esas tres áreas, seguridad, salud y educación, que es lo que compone una sociedad, es el desarrollo de una sociedad. Correcto. Son los pilares fundamentales de una sociedad. Vea qué interesante como objetivos generales de este acuerdo, siguiendo un poco con la línea, dice que el objetivo fundamental del presente acuerdo entre Costa Rica y Cuba, en adelante referido como el acuerdo, ¿verdad? El acuerdo, este es el acuerdo, es la promoción de la cooperación económica. Empiecen a sacar plata, ¿verdad? O hagamos números. 2 países pobres firmando acuerdos de ayuda económica. ¿O es que Costa Rica es un país de primer mundo? No, creo que no, ¿verdad? Todavía seguimos siendo pobres. Todavía necesitamos hacerle a Estados Unidos así y a los países grandes. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad nuestra. Científica. Tony tocaba el tema y Gerardo sobre los médicos. Yo he escuchado hablar de que de Cuba vienen excelentes, creo que oftalmólogos o médicos. Bueno, vamos a ver. Técnica también. Pero es que, vamos a ver. Imagínense eso es como un banco. Yo soy un banco privado y firmo un acuerdo de cooperación con un banco que quebró. O un banco como que se hiciera un acuerdo ahorita entre el Banco Anglo y el Banco Crédito Agrícola de Cartago. A ver, un pobre firmando un acuerdo de cooperación con puede otro ser pobre, en los últimos momentos del Banco Crédito Agrícola. Algo así, como cuando el Banco Crédito Agrícola estaba ya por cerrar el Bancrédito. Algo así, no. O sea, vamos a hablarlo en términos ticos. Un pobre firmando un acuerdo de cooperación económica, científica y técnica con otro pobre. O sea, como que se lo firmáramos entre nosotros. Exactamente, como si nos firmáramos un acuerdo de cooperación económica entre nosotros tres. Terminamos allá en... No puede ser. Terminamos haciendo salchipán. Terminamos vendiendo ahora en el estadio. Porque ahora que Juan... El estadio Heredia, que ni graderías tiene ahorita. Ahora que Juan nos pone el ejemplo con Estados Unidos, es ese mayoritario, ese grandote que contrate mi mano de obra, ¿verdad? Mis textileras, o sea, todo aquello que necesita, ya sea ahora son componentes para la salud, componentes para tecnología, etcétera, y que diga, bueno, mis empresas van a ir a invertir a su país, van a contratar su mano de obra y vamos a comprar esa materia prima en su país para beneficiarnos nosotros con un mejor precio. ¿De qué ganamos? De que Estados Unidos nos compren directo, ¿verdad? Pero qué interesante, que dentro de los acuerdos que existen, ¿verdad? También hay sanciones de Estados Unidos para aquellos que negocian con Cuba. Quiere decir que nosotros estamos arriesgando las alianzas económicas que realmente benefician al país por beneficiar a un país que se ha caracterizado mundialmente por una dictadura que ya lleva 60 años. Es irracional. Entonces, volviendo al tema, ¿para qué queremos una constituyente muy moderna, muy al estilo de la época actual, si tenemos acuerdos con países como Cuba? Por ahí le di que una diputada del PAC, no recuerdo el nombre, una señora, estaba promoviendo capacitaciones o idas a Cuba para enriquecernos sobre la economía y lo científico y lo técnico de allá. ¿Por qué no vamos a Noruega?
¿Por qué no vamos a Islandia? ¿Por qué no vamos a Suiza para ver cómo están las cárceles en Suiza vacías? ¿O no hay cárceles en Suiza o en Suecia? Vamos a, no sé, a cualquier país donde nos pueda, Alemania. Vamos para que nos instruyan en cómo se vive bien. Vamos a Suiza. Vamos a ver las cárceles, los sistemas carcelarios en Suiza, en Noruega, en Islandia, en países donde de verdad nos enriquezcan intelectualmente y nos den, pero van a Cuba, señores. Yo no tengo nada en contra de Cuba. Ojalá que un cubano no se esté viendo diciendo, estos carajos están en contra de la vida, chico. Porque no es así. Es que, vamos a ver, entonces, ¿para qué firmar acuerdos? ¿Para qué hacer constituyentes con este tipo de acuerdos? Ahora, indistintamente de la estructura de esos acuerdos, que hemos visto una inutilidad dentro de este gobierno y muchos participantes para poder desarrollar el bien común, ¿verdad? Y el crecimiento común, a mí hay algo que me llena siempre la cabeza de dudas. ¿Cuál es el poder que se le da a una asamblea constituyente? Hay gente, por ejemplo, para hacer un poquito de referencia, de que tiene poder absolutísimo, ¿verdad? Incluso sobre los 3 poderes de la República, porque ellos pueden cambiar en ese momento la Constitución actual, ¿verdad? Entonces se les estaría dando una autoridad superior sobre cualquier sistema, jerarquía, cualquier poder de la República, sobre el sistema policial, sobre el sistema carcelario, sobre el Banco Central de Costa Rica. ¿Cuál es el poder que realmente tiene una constituyente? Bueno, también muy importante que usted puede meterse en redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, y a veces hay comentarios de dicen, es que son las represalias de Estados Unidos con la DILA y demás. Cuando se cumplió los 50 años de la revolución, le preguntaron a Fidel, estaba vivo. Yo recuerdo ese video, ahora usted lo busca y no aparece. Correcto. No aparece en las redes. Han eliminado un montón de videos. Sí, ahora están eliminando un montón. A mí me han eliminado publicaciones en Facebook. Ajá. Con esta situación ahora de las elecciones de Estados Unidos, tema aparte. Bueno, entonces, le preguntaron a Fidel en el momento de los 50 años de la Revolución de Cuba y respondió, voy a utilizar las palabras exactas, es una mierda. Así respondió Fidel Castro. Ahora, yo le he dicho a muchas personas, ustedes hablan que el comunismo, que el socialismo, que Cuba, que el día que yo vea que un norteamericano se fue, uno, que esté registrado, se fue huyendo de Miami, de New York, de las Virginias, de cualquier lugar, que solamente salió de Estados Unidos en balsa hasta La Habana o hasta cualquier parte de Cuba, huyendo de ese sistema de vida de Estados Unidos, porque no puede vivir así o porque busca un mejor futuro para su familia o para sí mismo. Yo les creo que Cuba es lo mejor y que Estados Unidos es una desgracia, cuando siempre ha ocurrido todo lo contrario que les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, para aquellos que defienden en vano, defienden cómo vive un cubano bajo ese régimen. Ojo, no es contra los cubanos, es cómo viven bajo ese régimen. Muy bien, retomando lo que dice Gerardo, las asambleas constituyentes buscan o deberían buscar, o su objetivo es, entre muchos, ¿verdad? Pero bueno, mejorar las condiciones de vida de las personas. Recordemos que esa es la razón última del Estado, mejorar las condiciones de vida de las personas. Restablecer la eficacia y la eficiencia del sistema político administrativo. Vean, señores, la Ley General de la Administración Pública tiene 40 años en Costa Rica. Ya 40 años tiene un ratito. Yo lo hablaba la vez pasada, necesita reformas, pero ahí se sostiene, ahí la utilizamos todavía en la administración, en la Ley General de la Administración. Ahí está trabajándose duro. Se sostiene esa norma, se sostiene ese cuerpo normativo. Para hacer un paréntesis, casualmente analizando la Ley General de la Administración Pública, mira qué curioso, me encontré que la palabra primera dama no existe en la Ley General de la Administración Pública. No tengo nada en contra de la primera dama. Muy interesante. Estoy hablando, reitero, no tengo nada en contra de la primera dama, ni estoy hablando de la primera dama actual. Estoy hablando de que no existen funciones en la Ley General para la primera dama. Ni en la Ley General, ni en la Constitución Política,
ni en la ley de presupuestos públicos, ni en otras normas atinentes, ¿verdad? O sea, lo que les quiero decir es que más o menos la PGR, la Procuraduría General de la República, le pidieron un criterio sobre las funciones de la primera dama. Más o menos así, no con esos términos tan bruscos que los acabo de mencionar, pero debe decirlo así. Licenciado. No existen funciones para la señora, pero eso en la constituyente no es tampoco, ese tema tampoco está en las asambleas constituyentes. Licenciado, dice algo sobre los asesores que le estaban pagando a la primera dama y además voy a compararlo con una señora que cuando era secretaria general, me parece que era Hillary Clinton, pero le tocaba pagar de su salario a la secretaria que ella tenía, por ejemplo, allá en Estados Unidos, para hacer una semi-comparación. Pero dice algo del pago de asesores a la primera dama de la República cuando ella ni siquiera es parte de la estructura. No es funcionaria pública. No es funcionaria pública. Así Y en se le términos estaban sencillos. pagando asesores. En términos sencillos, no es funcionaria pública. ¿Y de dónde salen los Hay un ¿de dónde tema salen ahí. los permisos para pagar Ajá. asesores? Ahí, por ahí hay un Hay un tema que vamos a tocar en unos 5 minutos con respecto a eso. Quiero recordarle a la gente que si quiere mandar sus consultas, ¿verdad? Puede hacerlo a través del Ya vi algo aquí. 6334-5121. Ahí nos puede mandar su mensaje de texto o mensaje por WhatsApp. Y ahí saludamos también a Luis Brenes que dice muy razonable. Hace 15 minutos. Hace 15 minutos. Ah, ok, entonces 6334-5121, igual en la parte inferior de la pantalla, ahí está pasando el numerito. Importantísimo entender que es una constituyente y es principalmente que es un grupo de costarricenses que se van a reunir para modificar o cambiar por completo nuestra constitución política con la cual se organiza la sociedad, por decirlo de alguna forma. En el momento que tenemos un gobierno que ha demostrado incapacidad para cumplir con la actual constitución, es muy preocupante que sea quien pueda controlar el desarrollo de una nueva constitución, ¿verdad? Porque sabemos que el tema de la UPAD ya nos ha dictado una línea de pensamiento, nos ha hecho referencia de la línea de pensamiento que llevan. Entonces, darle poder a alguien que en este momento ha demostrado, tanto en el Poder Ejecutivo, legislativo como judicial, de que se están brincando las reglas en los 3 poderes de la República, es muy preocupante darle a ellos y al Tribunal Supremo de Elecciones la potestad de manipular nuestra Carta Magna. Creo que es muy peligroso. Claro que sí. Precisamente eso es uno de los objetivos de una asamblea constituyente. Mejorar la calidad de la democracia. Definir la claridad de los principios y valores que inspiran el Estado constitucional. Desarrollar un nuevo marco de pensamiento político-administrativo. Constitucionalizar los principios que rigen las relaciones internacionales. ¿Por qué no? Pero vamos a ver, por ejemplo, descentralizar el ejercicio del poder. Me encontré un día de estos un recurso de amparo de un señor del Ministerio de Educación, donde se trabajó bajo, no sé si fueron 2.000 o no sé cuántos nombramientos de personas que estaban en calidad de interinas, y el gobierno actual dijo, no, a partir de tal día son propiedad. O sea, se brincaron el sistema de reclutamiento del servicio civil, se brincaron la constitución política, se la brincaron, no, ni siquiera la vieron, ni siquiera se la brincaron, ni siquiera la pusieron en el camino, ni la constitución, ni el reglamento del servicio civil, ni la ley general del servicio civil, y nombraron a un montón de personas que estaban en calidad de interinas. Lástima porque, imagínense lo que es el interino, sin hacer el sistema de reclutamiento y que un día para otro le digan a usted, el presidente dijo que mañana usted está en propiedad. La gente que está en el Ministerio de Educación sabe lo valioso que es eso. Saben lo que cuesta ir al servicio civil, meter los papeles, que lo llamen a uno, exámenes. O los que hemos pasado por ese régimen o por ese sistema, sabemos que hay que hacer todo un procedimiento. Y el gobierno nombró un montón de personas dijeron, a partir de mañana son ustedes. Una persona fue a la sala constitucional y la sala le dio la razón. Y la sala dijo, se anulan todos esos nombramientos. Entonces, una de las formas, una de las ideas de las asambleas constituyentes es mejorar la estructura administrativa del Estado y la gestión de los asuntos públicos. Esto no es mejorar, señores. Esto no es mejorar. Usted no me puede decir que violentar los derechos de las personas que ya estaban haciendo fila en el régimen de servicio civil
y le pasaron por de frente a otro montón de personas con puestos de propiedad, usted no está mejorando la estructura administrativa del Estado. Usted no está creando certeza jurídica. Eliminar la impunidad que impera en el sistema mediante adecuados procedimientos de planificación. Eso no se está cumpliendo, señores. Entonces, ¿para qué queremos una asamblea constituyente? ¿Para qué? Si la constitución actual que existe no es ese no es el problema, no es la constitución. El problema son los operadores del derecho, las personas que firman los decretos, los acuerdos, que van a otros países como Cuba a firmar acuerdos económicos con un país tan pobre como Cuba. Perdónenme la expresión, pero un país tan pobre como Cuba. Entonces no es problema la constitución, son los operadores del derecho que están en los cargos, en los puestos públicos de importancia, los jerarcas de las instituciones que firman este tipo de acuerdos o hacen este tipo de cosas y le pasan por encima a la Constitución firmando un acuerdo como la UPAD, volviendo al tema de la UPAD, que el tema de la UPAD no va a pasar de moda. El juicio está pendiente. Una de las 5 causas o 7 causas tiene el presidente penales abiertas. Actualmente, un allanamiento en casa presidencial, algo nunca visto en la historia de Costa Rica. ¿Eso lo acaba de cambiar una nueva asamblea constituyente? No. ¿Eso lo hubiese evitado la constitución política actual? Sí, si lo hubiésemos cumplido, el gobierno lo hubiese cumplido, no firma la OPAD y el OIJ no llega a la asamblea, a la casa presidencial. ¿Me entienden? El problema no es la constitución política, el problema es la gente que está ahí operando y torciendo la ley. Ese es el problema. Gracias por ese gran aporte, licenciado Herrera. Muy grande. Perdón, la vehemencia con la que hablo, no crean que es que estoy enojado, es que el café está muy fuerte. Al contrario. Bueno, y también muy importante, el que quiera traernos su cafecito y nos pone su marca, también estamos para ustedes al teléfono 6334-5121. En el mismo usted nos puede dar su opinión, porque su opinión cuenta. Si está fuera del país, con el código 506, el código 506 es el código de nuestro país, y repito, el número 6334-5121. Ya ahorita voy a estar saludando a algunas personas que nos están escuchando, y quería añadirle que el regimiento cubano, para unas cosas sí, para otras no, tiene un presupuesto anual de $500 millones para el servicio militar. Tiene más de 11 millones de personas, habitantes en su país, y tiene aproximadamente 1.290.000 personas enlistadas en el ejército. No todos son miembros activos, pero wow, el grosor de lo que usa la fuerza, estamos hablando de que se acerca al 10% de la ciudadanía. No es el 10%, pero se acerca mucho. Y eso es la isla de Cuba, ¿verdad? Qué interesante. Es importante lo que agregabas, volviendo a Cuba, que este acuerdo de cooperación entre las áreas de interés para áreas de cooperación habla de deportes y juventud. Bien. Hay cubanos muy buenos, creo, en el área en béisbol, creo, ¿ah? No. En el área, en deportes como béisbol, tal vez habrán algunos que se me escapan, pero en Costa Rica el béisbol no es una fortaleza. Vamos, digamos que no, está bien, en deportes todo lo que venga, yo también, yo practico el ciclismo, todo lo que venga de deportes. Pero, por ejemplo, fortalecimiento institucional del servicio exterior, ¿qué nos puede agregar Cuba a nosotros? Si tenemos una cancillería, un servicio exterior, unos profesionales, los que se gradúan del Instituto Peralta, del servicio exterior, de verdad, gente con carrera diplomática intachable o una muy buena educación en materia diplomática. Apoyo a todas las personas que están en esa área, que también les duele, yo sé que sí les duele y les molesta cuando el gobierno manda de embajador a una persona que en su vida ha estudiado relaciones diplomáticas o algo relacionado a esa carrera. ¿Qué nos puede nosotros enseñar Cuba sobre eso? Los derechos de los niños. ¿Ah? En Cuba, los derechos de los niños. ¿Qué nos puede enseñar Cuba si en Cuba la pobreza es parte del panorama, es parte de una foto en Cuba de un edificio que tenga ventanas y que tenga pintura? Yo creo que no lo ve uno. Hablando de Cuba actual, ¿verdad? La Cuba hace muchos años era otra cosa. La familia, vean qué interesante esta frase del convenio cubano, de las áreas de cooperación. La familia en todas sus manifestaciones. ¿Cuántas manifestaciones tiene toda la familia? No sé, mamá y papá, ya, e hijos. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la situación? El financiamiento.
Vean lo que dice el convenio. Los gastos asociados a la ejecución de los programas y proyectos que se adopten en el marco del presente acuerdo serán acordados por las partes de conformidad con las alternativas que resulten más factibles. O sea, no está diciendo es un acuerdo austero. No sabemos. Cuba dice, bueno, yo pongo 1,000 y Costa Rica ponga 2,000. No sabemos. O sea, vean lo grave de todo esto. Propiedad intelectual, en todo se mete el acuerdo. Entonces yo a veces creo que estas cosas no son lo que necesita el país. ¿Una asamblea constituyente va a promover el empleo? Sí, hagámosla. Va a sacar del desempleo las 600,000 personas. Vamos a la constituyente. Va a eliminar la delincuencia organizada, que a veces está más organizada que el Estado. Hagámosla. Pero no lo va a eliminar, señores, porque el problema no es la constitución política. Va a hacer que los grandes empresarios paguen sus responsabilidades fiscales. No lo va a hacer, señores. No lo va a hacer. Va a hacer que tributación sea más eficiente. La nueva constitución política no lo va a hacer, amigos. No hacemos con un Ministerio de Hacienda que camina, que parece una tortuga diésel a la hora de cobrar impuestos. Pero sí le vamos a cobrar impuestos con los a los grandotes, funcionarios ¿verdad? públicos. Porque hay otros que le manda a la policía fiscal, claro, y a quitarle sus bienes, ¿verdad? Claro, a eso iba. A los grandes no los toca, pero al funcionario público sí le mete la mano en el bolsillo cuando quiere. Juancito, para que no queden así como estaba bateando, o esos son los datos, aquí los tengo, son al 15 de noviembre los datos. Una población estimada en 11.120.000 cubanos, para los cuales son 1.210.000 que le pertenecen, son soldados, no todos son activos, son 50.000 activos y los demás son reserva. Y un presupuesto anual de $500 millones. Un país que usted y muchos ya saben que es de los más pobres del área, vive mucho el turismo, la pandemia afectó mucho el turismo a nivel mundial y maneja este presupuesto. Hay un datillo ahí que creo que está como al mes pasado, dice que son... Este es el 15 de noviembre. Ajá, dice que son 1.69 millones de personas que se encuentran fuera de la fuerza de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que ahorita tenemos un 50% del país. ¿Estás hablando aquí a nivel nacional? Sí, estamos hablando en Costa Rica. Pero ya, sí, eso es una cifra muy grave. Exactamente. O que muchos de ellos están en la parte informal, en la parte de hoy tengo trabajo, mañana no, o hoy vendo algo, mañana... Indistintamente, digamos, esos son registros del INEC, ¿verdad? Que es de mayor fuerza. Me equivoqué, más de 600,000, es más de 1,000,000, correcto. Estamos hablando de 1.690.000 personas que se encuentran fuera de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Estamos hablando de que es una gran cantidad de gente, estamos hablando de que es una gran cantidad de impuestos que no se recogen, y lo más preocupante es que hasta la fecha el presidente no ha instruido al Ministerio de Hacienda para que se cobre a los que han evadido, los grandes empresarios, ¿verdad? Que esos empresarios que han evadido son los que podrían llegar a ser parte o a pagar para que alguien que tenga sus intereses forme parte de una constituyente. Eso es lo peligroso. Yo, continuando con la constituyente ideal para Juan Herrera, evitará que el narco se filtre en la fuerza pública, en el Poder Judicial, en los jueces, en el Poder Judicial, en los jueces penales. Bueno, ya está. Por eso. No se alarmen por lo que estoy diciendo. Hace poco vimos que un juez y un auxiliar, creo que en Golfito, beneficiaban con medidas cautelares. En Liberia también. En Liberia también. Una jueza. Una jueza. Y eso es lo que vemos en la prensa. Lo que no vemos es lo que más me preocupa. Exacto. Gerardo. Fuerza pública, hemos visto ya hasta, creo que jefes distritales o algo así, inmersos en el tema narco. ¿Lo va a evitar la constitución nueva? No lo va a evitar, señores. ¿La constitución actual lo evita? Claro que sí. Dice que el funcionario público debe tener rectitud en su actuar, pero no lo estamos cumpliendo. Entonces el problema no es la constitución política, amigos. Exacto. El problema es las personas que están detrás de ello. ¿Evitará que los reos hagan negocios ilícitos de la cárcel? ¿La constitución nueva? No. ¿La constitución actual lo evita? Claro, dice que la fuerza, dice que los ministerios, dice que el Estado deberá resguardar las garantías de los costarricenses en general. Evitará que cada 4 años el sector público se infeste de funcionarios públicos mediocres y oportunistas que buscan quedar en la administración pública sin ningún mérito. No lo va a evitar. La nueva constitución no lo va a evitar.
o una constituyente, o una asamblea de notables, o lo que ustedes quieran. El Estado, este país, de cada 4 años, entra la gente, los nuevos gobiernos, los asesores, los choferes, los diputados con sus asesores, con sus choferes, y se van y buscan la manera de encajar a estas personas, brincándose el régimen del servicio civil, para que queden dentro del Estado. Cuando llega otros 4 años, vienen otros con sus asesores y otra vez, y los asesores anteriores los mueven para otras oficinas y sigue llenándoles el Estado de gente. Esto no lo va a evitar una nueva constituyente ni una nueva constitución. Las normas están claras. La constitución actual, la viejita, por llamarlo así, dice que eso no se tiene que hacer, pero lo hacen. Las Exacto. personas que llegan lo hacen. Va a generar que los reos trabajen en obras públicas supervisados por la policía penitenciaria. Eso es un sueño mío. Eso no es algo que se está haciendo. Sin embargo, la ley lo dice. Yo soy del criterio que los reos hay que ponerles un kimono anaranjado y llevarlos a las calles, a que hagan aceras, a que construyan las calles, a que tapen los huecos, que vayan a las escuelas con supervisión, obviamente, a pintar escuelas o a pintar instituciones públicas a los reos. Juancito. Con un kimono anaranjado. Juancito, Yo sé que la Juancito. sala cuarta se va a llenar de amparos, pero vamos, hay que hacer las cosas, Juancito, señores. y aportándole a esa parte de que ellos salgan a trabajar, muchos de ellos dicen que estando en la cárcel no pueden mantener a sus familias, no pueden. Ahí está la parte para darles una pequeña porción para el sustento de esa comida que ellos necesitan enviar, ya sea a los hijos, la esposa, a la mamita que vive sola o está enferma, a su papito, a su hermano, hasta el perro que dejó abandonado porque ustedes lo metieron a la cárcel. Ahí está la entradita. Hay una pequeña colaboración para cada uno, pero se lo ganó. Ajá. Y se ganó el pan La que le dan a la justificación- cárcel gratuitamente. La justificación que vienen proponiendo, promoviendo con el tema de la Constitución, hay algunos factores. Perdón. Hay algunos factores que, ¿cómo es que se llama? La gente todavía no ha entendido. Por ejemplo, se habla de una revocatoria de poder, por ejemplo, de revocatoria de mandato. Se puede hacer desde la Asamblea Legislativa sin llegar a una constituyente. Esa es la diferencia. Cuando se puede manipular leyes específicamente, y se ha hecho a través de la historia, porque obviamente hemos evolucionado como sociedad, pero el cambiarla todo, pues sí es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque se deja poder a un grupo de personas que hasta este momento han demostrado no tener o el conocimiento o tienen la mala fe, ¿verdad? De que el país no crezca. O sea, tienen el conocimiento para sacar el país de donde está, o tienen la mala fe buscando que el país endeude más, como ha pasado en Brasil, en Argentina, para inducir que el país venda las instituciones del Estado, ¿verdad? Que esto es terrorismo de Estado en realidad. Entonces es importantísimo que entendamos que en este momento no se justifica una constituyente. Ahora, en la página que está promoviendo esto, dice así literalmente: esta propuesta no pertenece a ningún partido político, pero apoya al PAC y al Partido de Liberación Nacional. O sea, De terror. ok, es como que sí, nosotros apoyamos al PAC y al PL. O sea, si yo apoyo un partido político es porque comparto las ideologías que tienen estos partidos. Ahora, el PAC ha demostrado ser completamente inútil en el interés para sacar al país del atolladero en el que estamos. O sea, el gobierno o tiene malas intenciones o tiene una incapacidad mental para sacar al país adelante. Bueno, ahora que estamos ya a últimos minutos para antes de despedir el programa, y que la semana pasada ya habías hecho la pregunta y yo di mi parte, de una vez di mi parte. Con las personas que están en este momento en el gobierno, donde se creó la UPAT a espaldas de la ciudadanía, donde ninguna de estas personas se les ha llevado a que digan qué arte y parte tuvieron, donde no se le ha hecho una comparecencia seria a ninguno de los incluidos o responsables, en ese momento no sería lo idóneo de hacer una nueva constituyente. Y con todo lo que hoy el licenciado nos ha agregado, que le agradezco mucho que nos haya hecho sus aportes tan grandes el día de hoy. Ahora digo que si se sentía ofuscado, no, pues la verdad que muy buen aporte. Es para que entendamos
no sería un gran momento para hacerlo si fuese ya que hubiesen avances, no sería un gran momento. Y así lo he visto también con viendo las constituyentes que las últimas, Venezuela y Chile, que nuevamente, repito, aplaudo que los chilenos se tiraron a las calles y dijeron el país es nuestro, no de unas cuantas personas. Ya sí que antes de que nos vayamos a despedir y adelante, licenciado, yo sé que algo nos ibas a aportar, disculpa. Sí, no, volviendo con la constituyente ideal para mí, ¿va a permitir que la Asamblea Legislativa llegue los mejores ciudadanos? No. ¿Lo permite la actual? No, tampoco. La actual no. La actual nos dice que cualquiera de nosotros tres, cualquier ciudadano, puede ser diputado. Y no estoy hablando de títulos académicos. Estoy hablando de personas con un alto valor ético, moral, con valores inclusive familiares, ética, hojas de delincuencia limpias, hojas ante la Contraloría General de la República limpias. No nos está, la actual tampoco lo permite, nos abre ese portillo. ¿Nos va a permitir que al Poder Ejecutivo lleven los mejores profesionales y técnicos? Tampoco. Para ser ministro, viceministro, tampoco. Tenemos viceministros y ministros actuales y en gobiernos anteriores también, no digamos que solo el PAC, con mucha problemática. Y no estoy hablando de títulos, es que en las épocas que fueron concebidas esta constitución actual, eran otros tiempos, ahí sí, eran aquellos señores que eran caballeros que con como decían nuestros abuelos, con el pelo de un bigote que se cerraban un trato. Ahora no, ahora si ustedes más bien pueden lo asaltan y le roban los pelos del bigote y lo demás, ¿verdad? Entonces, si la constituyente, si toda esta planeación actual es para reformar todo esto, hagamos la constituyente, aprobémosla, pero no nos va a funcionar. Reitero, las aguas están muy turbias actualmente en el país, la coyuntura no es apropiada y posiblemente una asamblea de este tipo o un movimiento de este tipo va a responder a algunos intereses de algunas áreas, que inclusive, o de algunos gobiernos o de algunos partidos que quieren tal vez, ¿por qué no?, volver al poder o ¿por qué no perpetuarse en el poder? Eso es lo grave, señores. Nosotros vemos desde la televisión, CNN y las noticias internacionales, golpe de estado allá derrocaron a un dictador, pero Costa Rica ha tenido sus huracanes en esas áreas. Y no estamos diciendo que no lo podemos volver a vivir. Lo que pasa es que todavía seguimos pensando que somos la Suiza centroamericana, que somos un país de paz, que somos muy lindos, que hablamos muy bien el inglés, que somos guapísimos todos. Y no, Costa Rica tiene su gente fea y sus cosas feas y su política fea. No creamos que todo lo que vemos ahorita, vean Estados Unidos, problemas después de un país democrático como Estados Unidos. El gendarme, le llamo yo a Estados Unidos el gendarme mundial, es el policía del mundo, en problemas después de una elección, en problemas, no sabemos si Trump, si Biden, no lo sabemos, pero un país como Estados Unidos, ahora de millones de ciudadanos. Ahora Costa Rica con 5 millones, 10, 6, pónganle los que quieran. No va a ser más fácil manejar las cosas. No sé, compañeros. Ahí se las dejo, como decimos. Bueno, antes de seguirla, no, y totalmente, usted mismo lo dijo, que que si actualmente no se está veámoslo así, no se está recaudando lo que debería recaudar Hacienda, metamos más impuestos. No, es que tenemos que recaudar lo que no se está recaudando. Bueno, y antes de seguir con eso, voy a dar unos saludos de los que nos han estado acompañando, que por lo menos nos dijeron, sí, ahí estamos viéndolos. Dice que interesante el tema y nada más nos dan la aprobación. Don Jenny Mora, don José Garro, don José Salas, muchas gracias por otra semana nada más acompañarnos. También por ahí vi que estaba doña Roxana Castro, gracias por acompañarnos. Don Juan Quesada, Warner Chacón Olate, don Hernán, vamos a ver, don Hernán, me pareció que por ahí lo vi viendo el programa un ratito también. Gracias a la familia Fonseca Montero también, Hernán López, correcto, Hernán López. Gracias a la familia Fonseca Montero que también dicen que están conectados. Calderón Vindas allá en San Isidro Heredia, el señor Quesada también en San Isidro Heredia. Y bueno, siguen escribiendo por acá, aquí sigo viendo sus comentarios y demás.
Adelante, Ledesma, ya casi finalizando A ver, el que programa de vamos a hoy dar lunes. unos 10, 15 minutos más. ahí. Unos 10 minutitos Sí, más. sí, sí, sí. Bueno, entonces lo sigo leyendo. Si quieren algún comentario, también se pueden meter al enlace en vivo y al teléfono 63, lo repetimos. 6334-5121. 6334-5121. Es interesante este tema cuando vemos que el mayor, el talón de Aquiles del costarricense en este momento es el desconocimiento de lo que está pasando en el país. Me pareció bastante interesante cuando se dio el tema en la lucha del Foro de Occidente, ¿verdad? Por la carretera de la Ruta 1 hacia San Ramón, donde el pueblo se organizó bastante bien, un ejemplo para el país. Luego vimos como en San Carlos también se empezaron a organizar y ha sido la provincia que se ha resistido también incluso a los ataques del gobierno, ¿verdad? De la policía que cobardemente mandaron a la zona del Tamira. Esto es interesante porque ahorita lo que podemos ver es que muchos costarricenses y principalmente los académicamente más preparados son los más ignorantes de lo que está pasando en el país. Entonces, ¿cómo vemos esto? Porque a mí me preocupa y yo lo veo de esta forma. Tenemos un montón de mano de obra calificada, pero dejamos de tener aquellos ciudadanos, participantes activos del desarrollo de una sociedad. Lo que tenemos son puros empleados, puros mano de obra calificada, nada más. No sé si mi apreciación es correcta o... Sí, vamos. Voy a citar al señor Oscar Era Sánchez. Me acuerdo haberlo escuchado en algún momento decir en una disertación, y sí lo debo decir, dijo algo que es muy cierto. Al costarricense, a nosotros nos forman para ser empleados, asalariados, no nos forman para ser emprendedores, empresarios, jefes, dueños de empresas, no nos forman para eso. En aquel momento él lo dijo, estoy hablando en el 2008, creo, en su segundo mandato, a inicios, campaña política, y tiene razón. Usted se hizo abogado, pero vaya a ver debajo de quién va a quedar, quién va a ser su jefe. Y de verdad, es cierto. Pero también el país nos presenta esas oportunidades. Tampoco nos dan esa oportunidad de decir, bueno, voy a ponerme un bufete que cause, ¿verdad?, impacto a nivel nacional. Porque aparte que somos muchísimos los abogados, digamos, citando el tema de abogados. Pero yo siempre he dicho que nosotros, hablando de la ignorancia que decía Gerardo, la ignorancia de muchas personas, del desconocimiento del costarricense en muchas áreas, hay dos Costa Ricas. Siempre han existido dos Costa Ricas, una en el papel y otra en la realidad. Hay una Costa Rica en la Constitución Política, en la ley, en el Código Penal. Hay un código, artículo 111, creo, homicidio simple, no matarás. La gente mata. No robarás, el delito de robo agravado, y la gente roba. No te robarás el erario público, a los funcionarios públicos, delitos funcionales, y la gente se sigue robando la plata del Estado. Van y pasean con los carros del Estado, la gasolina, se roban la gasolina, como un ministerio por allá que conocí. Se roban la gasolina en las patrullas. Entonces, entonces hay dos Costa Ricas, la del papel, la que dice que no lo hagas, y la otra, la de la realidad, que se brinca todo. O sea, entonces, aquí no es un asunto, creo, yo lo sigo diciendo, no es un asunto de normas, pues hay que endurecer en algunas áreas o entrarle un poquito con bisturí a algunas áreas, pero por ejemplo, el tema de los impuestos o el tema de la problemática del Ministerio de Hacienda no es cobrando impuestos, es haciendo eficaz el cobro, las herramientas que ya tiene. No puede ser que se pierdan no sé cuántos expedientes de cobro en Hacienda. 17,000. Por ahí era donde iba ese tema. Por ahí era donde iba el tema. Eso, señores, es impactante. 17,000 expedientes, yo creo que no caben en este set. No caben en este set 17,000 expedientes. Es más, a mí me meten con 17,000 expedientes y me dicen, Juan, ¿eso es suyo para que resuelva? Me vuelvo loco. Aparte de eso, ¿verdad? Pero eso es impactante.
Eso realmente es impactante. Usted no me puede decir a mí que en las cárceles había una banda que a raíz de estafas ganó más de 500 millones de colones, estando en las cárceles. Pero veo yo un programa de Netflix un día de estos y veo que en Estados Unidos un reo hace una llamada telefónica, cualquier reo, cualquiera, y la llamada queda grabada. ¿Se imagina qué bonito es en Costa Rica? ¿Quién va a hacer negocios quién va a hacer chorizos desde la cárcel? Ah, pero si lo dice Juan Herrera, nadie le va a hacer caso porque Juan Herrera es un abogado que va a un programa y tal vez... Ah, pero cuando Juan Herrera sea jerarca o cuando lo diga un jerarca, ahí sí, qué carajo más inteligente. A partir de mañana vamos a quitar todas esas cosas que ponen anti las llamadas telefónicas de los reos, de los cárceles, y ponemos sencillamente grabadora de llamadas. El reo que llama, la llamada entrante o saliente, entrante o de regreso, perdón, saliente o entrante, queda la llamada grabadita. Entonces, si Juan llama en la cárcel, en mediana cerrada, a Tony para hacer algún chorizo, ahí queda. El chorizo no se va a dar, va a ser muy difícil que nos comuniquemos, ¿verdad? Me va a dar miedo, porque ahí está la prueba. Pero no, eso no se les ocurre. A nadie se le ocurre. Van fuera del país, van a Estados Unidos, van a becas a España, van a becas a la Complutense de Madrid, los asesores de los diputados, van a todos los lugares, vaya para que vea, van a todos los lugares a becas y nadie viene con una idea de estas. Exacto. Claro, se va a llenar la sala cuarta de recursos de amparo porque violación a la intimidad de los reos, ¿verdad? Pero hay que eso, ahí sí le hacemos un cambio a la constitución política. Ve, ahí sí le metemos una reforma, no hay necesidad de hacer una... Ahora, licenciado, yo le voy a poner un panorama que es como un análisis personal, ¿verdad? Obviamente no somos psicólogos, pero han notado que, por ejemplo, aquel que llegó un día y se robó algo, luego empieza a robarse gasolina de una patrulla, por ejemplo, luego un compañero se da cuenta, entonces cuando el compañero se da cuenta, entonces le dice, no hombre, roba vos también. Y cuando ese grupo va creciendo, ¿verdad? Entre compinches de que no se denuncian, vemos que policías pierden el miedo de agredir a ciudadanos, ¿verdad? Esa es la parte que a mí me preocupa, porque cuando la delincuencia va creciendo al punto que se vuelven carebarros, como por ejemplo un grupo de oficiales de tránsito que ingresa a un negocio e incluso bajaron placas diciendo que el que estaba dentro del negocio era un pirata, ¿verdad? Mira, yo no sé si es que ahora los oficiales de tránsito leen mentes o pueden leer las aplicaciones del teléfono que lo tengan en el bolsillo, ¿verdad? Pero vemos actitudes dentro de las autoridades que son dignas de los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, perdiendo la vergüenza a cometer delitos. Entonces, para que una persona de uniforme cometa delito y no tenga consecuencias, es porque hay alguien que los está protegiendo y ellos saben que los está protegiendo. Entonces, yo ante ese panorama, yo jamás de mi parte votaría un sí para una constituyente, porque me están diciendo, me han dado el mensaje, ¿verdad?, de que definitivamente, bueno, veamos diferentes mensajes, en el caso de la autoridad como ese que le acabamos de poner, en el caso, por ejemplo, de las propuestas que ha presentado la gente de la otra acera, con respecto al tema económico, para no tener que acudir al Fondo Monetario Internacional, que el presidente simplemente se niega a escuchar, ¿verdad? Porque ahora es parte también de lo que se ha presentado con el Movimiento Rescate Nacional, ¿verdad? Pero vemos que el gobierno o no quiere escuchar, no tiene la inteligencia emocional para escuchar al pueblo, o simplemente esa solución no le beneficia para un chorizo que pueda tener como el del trencito, ¿verdad? Entonces, usted viendo ese panorama, ¿usted pondría el dedo en un sí para una constituyente? Es lamentable eso que menciona Gerardo, y yo le voy a decir una cosa, algo que me impactó a mí, volviendo un poco al tema de la Costa Rica del papel y la Costa Rica de la realidad. Si lográramos indexar la Costa Rica del papel, la Costa Rica de la constitución política con la de realidad, o las normas nuevas con las normas, con la que la gente se alinea a ella, la Costa Rica de hoy sería diferente. Usted, el costarricense, bueno, algunos, no a todos, porque no voy a poner a todos en el mismo, Dios guarde, usted le toque al DT de la selección nacional. Dios guarde, usted ponga una persona que no esté capacitada como DT de la selección nacional. Dios guarde no tenga licencia clase A, que hay que tener, creo, ¿verdad?
Desconozco. Si tuviese licencia clase B o sea un bachiller en dirección técnica, no sé, no conozco el tema del director técnico. No, tiene que ser licenciado, ojalá máster, ojalá graduado allá con Rummenigge, con Maradona, no Maradona no, pero con Pelé, con los mejores. O si no, Franz no Beckenbauer. puede ser Franz Beckenbauer. No, O si no, Ruud Gullit, allá para tocar el tema Los holandés. holandeses salieron muchos con licencia A Sí. primera, ¿verdad? Pero eso, el costarricense, Dios guarde, usted no le ponga una persona preparada en el DT, pero usted le pone una persona, para no decir nombrar a la fauna de este país, de candidato a diputado o de presidente, el costarricense casi que no entra a analizar quién es el que viene, o quién es el que va, o quién es el que va a estar. ¿Por qué el costarricense no se fija en eso, señores costarricenses? Y lo hago con vehemencia nuevamente. ¿Por qué nos preocupamos más por las bolas de fútbol que adquiere la selección o por el DT que llega ahí y no nos preocupan los 57 personas que van a regir nuestro país durante 4 años? ¿Por qué no escogemos? ¿Por qué no analizamos? ¿Por qué no somos más selectivos? Y después pasamos todo el año quejándonos que este diputado... Ustedes han visto los diputados, son 57. Yo he visto, digamos, 6, 8 o 10. Correcto. Yo como ¿Dónde están 4 los 6. otros? Usted, don ¿Dónde están Juan, los otros 40 y tantos? recuerda el circo No romano. sabe uno cómo son los otros diputados, ¿verdad? Recuerda el circo, Correcto. ¿No les parece? recuerda el circo romano, los leones Ajá, y los gladiadores, ajá. para distraer al pueblo de lo que los emperadores Pan y circo. y los administradores hacían. Porque, digamos, Poncio Pilato era un administrador de Judea, no era el emperador, ¿verdad? Entonces, pero bueno, hoy en día tenemos el fútbol, el balompié, fútbol, porque está el fútbol americano, el fútbol a nivel mundial. Ok, en Costa Rica hemos llegado a tal punto que la gente, veamos el partidito de fútbol, compartimos, sí es cierto, ahora el tema que usted dijo, es que tenemos el mejor técnico en tal equipo, ¿no? En aquel otro no tenemos el mejor, pero le ha ido mucho mejor que el suyo, que tiene licencia grado A internacional. Y ahora sí, viste que el diputado, a mí no me interesa eso, es más, ni voy a votar, no me importa. Gente, han abierto los ojos, se han dado cuenta que quieren que vayamos por ese camino. Solo un grupito, porque pasa así en Costa Rica, según la ley, y usted me lo va a apoyar. Si solo 500 personas en Costa Rica llegan el día de la elección a votar, cierto o no que a partir de ahí el país se va a regir de esos 500 votos. Si solamente llegan 100 personas a última instancia. Por eso, la gente no se preocupa por esas instancias. Por ejemplo, Eso le han metido a la gente. el gremio de abogados, Enemigarlo con la política. el gremio de abogados nos preocupa mucho siempre. Bueno, nos preocupa, no, sí, es una preocupación las elecciones de las directivas, porque son las personas que rigen, pues, de alguna manera las políticas en materia de colegio de abogados. Entonces, hay una queja bastante, casi siempre, de que son muy pocas las personas que eligen a esas directivas, sí, porque sencillamente los otros, más de 14,000 abogados, no van a votar, no se preocupan por ello. No vamos a votar a Zapote o a los diferentes lugares donde hay. Yo soy uno que he dicho, bueno, el voto electrónico en el colegio de abogados sería muy eficaz. Bueno, habría que analizarlo, pero el voto electrónico, desde mi casa, yo no tengo necesidad de ir a Zapote a votar, desde mi casa llego, carnet número tal, voto, elegí a otro candidato. Eso es una micro Costa Rica, el colegio de abogados, en la parte electoral. Costa Rica es igual. Hay un tema con la digitalización de datos y que desgraciadamente la tecnología permite a terceros también poder controlar lo que los dos primeros acordaron, ¿verdad? Y eso es lo peligroso. Pero eso es un tema de otro programa. Pero sí hay que despertar. Yo pienso que el tocarle el hombro al vecino es importantísimo. Es dejar de lado la tecnología para despertar al vecino y que el vecino entienda, y una vez que ese vecino entendió, le va a ir a tocar la puerta a otros dos vecinos. Y cuando eso pasó, que eso fue más o menos lo que sucedió con el Foro de Occidente, ¿verdad? Cuando nos dimos cuenta, no solamente habían organizado a San Ramón y Grecia y Palmares, sino que habían organizado el país y pasó a ser de Foro de Occidente al Foro Nacional.
Entonces, esta parte de la tecnología, si bien es cierto ayuda, también permite que, por ejemplo, la censura ha permitido ignorancia dentro de la sociedad. Entonces, el obviar la tecnología para informarnos de boca a boca entre vecinos, creo que también tendría un efecto que definitivamente hay que impulsar en estos tiempos. Claro, no, y aprender a cuestionarnos todo. A veces llegamos a una oficina pública y está la muchacha viendo la revista de Avon y esperamos a que termine de ver la revista de Avon y le preguntamos, mire, usted me podría brindar tal servicio. Instituciones públicas, privadas, cada quien se rige, pero hay que cuestionarse las cosas. El hecho de que una persona tenga una insignia aquí que diga policía, o el que tenga una insignia que diga maestro, profesor, o licenciado, licenciada, no significa que es el non plus ultra del conocimiento. Cuestionémonos las cosas, porque como decía acertadamente Gerardo, las personas que generalmente tratamos de escoger en los puestos y en los cargos públicos, últimamente hemos optado por personas con cierto nivel académico, pero hemos visto que no son las más acertadas en algunas áreas, ¿verdad? Hay que hacer sus salvedades porque hay gente muy capaz dentro de la administración pública, dentro de la administración de justicia, el Poder Judicial hay jueces con mucho conocimiento, hay otros que no lo tienen. Entonces, pero cuestionémonos. Desgraciadamente a veces damos por sentado lo que nos dicen o lo que nos imponen. Licenciado, y ahora cuestionémonos como cuando hace un rato estuvimos hablando de cuando inició la pandemia. Cuestionémonos. Entonces usted decía, todos en autobús, todos en la casa, aplausos, no hay cuestiones. Y así ha pasado cuando el partido tradicional tal, digamos, hablemos de los dos anteriores viejitos, ahora hay que sumarle este otro, el que está en el poder. Es que a la gente va el burro a la presidencia. A la gente pero se le ha enseñado, lo cuestiona. a la gente se le ha enseñado a obedecer, no a pensar, y esa es la parte peligrosa. Y a mí a veces me asusta bastante cuando escucho a los mismos policías actuando, por ejemplo, con el tema de Estela Chinchilla, ¿verdad? Una periodista, donde los policías con los focos alumbrándole. Cheque la sala cuarta le dio la razón a ella, ¿verdad? A Estela Chinchilla, pero ¿quién está educando a sus policías? O sea, lo que me preocupa es que quienes tienen que resguardar nuestra seguridad son unos ignorantes. Y esa es la parte que a mí me preocupa. Que estas personas, a la hora que se les está preparando, hay que analizarlos. Y al colegio, a la escuela de policías, también hay que cuestionarla. Y al ministro de Seguridad hay que cuestionarlo. Ahora, todas estas intenciones bajo el mando del comandante en jefe, Carlos Alvarado, presidente de la República de Costa Rica, también hay que cuestionarlo. La constitución política actual dice, voy a hablar obviamente interpretativamente, ¿verdad? Ajá. Que hasta la Chinchilla no debían haberle hecho eso. Eso lo dice la constitución política actual. Correcto. Que a las personas no hay que detenerlas sin indicio comprobado de haber cometido un delito. Correcto. Que más bien la policía cometió un delito. Correcto. Porque obstruyó una labor de un periodista. Correcto. No conozco a doña Estela Chinchilla, sí sé, la he escuchado que es una persona que en redes sociales ahí anda también haciendo lo que uno también hace, discrepar, pensar. Correcto. Y la constitución política dice que a esa señora no debieron hacerle eso. Y se lo hicieron. Entonces, ahora, señores, les reitero la pregunta anterior. ¿Es problema constitucional? ¿Es problema de la Constitución? No, es problema de los operadores del derecho. Si el Ministerio de Seguridad Pública, como bien cita Gerardo, actuara como tiene que actuar, la sala cuarta no estaría llena de recursos de habeas corpus. Correcto. Que son los recursos por detenciones pero ilegales. es que ya se volvieron carebarros. Desde nuestro medio, yo les comentaba la vez pasada que le hicimos preguntas y lo que nos responde es, si no estamos de acuerdo, acudamos a los estrados judiciales. O sea, ya les vale. Sí, el problema aquí es, vamos a ver, yo comparto con usted, el miedo que me da a mí es que, ok, usted de la sala cuarta me va a dar la razón si me detienen ilegalmente. El problema es tener yo que llegar a eso. Porque yo no quiero salir de mi casa, yo no quiero salir ahorita de aquí con Tony y que en la calle nos paren y yo le diga a un oficial, mire oficial, díganos cuál es la denuncia que pesa sobre este vehículo, porque no sé, bueno, yo no sé, Tony, puede andar algo en el carro que lo comprometa, no sabemos, Tony, si últimamente se metió en los negocios raros, ¿verdad? Pero a lo que voy es que no tengo por qué yo andar pensando, ok, si me paran voy a la sala cuarta el otro día, no, es que me van a detener, me van a esposar, me van a hacer pasar un muy mal trago. Me van a llevar detenido y después a los 3-4 días que meto el habeas corpus, la sala, sí, este señor tenía razón. ¿Ya para qué? Licenciado, pero es que yo voy a esto.
el policía es una persona, es un ciudadano con un trabajo, y ese trabajo es proteger el cumplimiento de nuestra Constitución, nuestro Código Penal y nuestro Código Civil, o sea, proteger la vida y las propiedades. Es básicamente, en el grueso modo, lo que es un policía. Entonces, un policía debe evitar agresiones, ¿verdad? Está para frenar las agresiones, pero se convierte en agresor. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa. O sea, en vez de ser un protector, se convierte en un violador de la ley. Claro. Cuando yo digo, ahora yo cité la palabra operador del derecho, operadores del derecho. Cuando yo cito esta palabra, operadores del derecho, no solo me refiero a jueces, ni a fiscales, no, los operadores del derecho son los policías de fuerza pública. Ajá. Operador del derecho, los policías de tránsito. Operador del derecho es el policía de control fiscal, que no se puede meter a una casa, romper una puerta y sacar una grabadora diciendo que es una grabadora contrabandeada. No, tiene que tener pruebas de hacer eso y tiene que tener una orden para poder entrar a esa casa. El operador del derecho es el policía de control de drogas que allanan una vivienda para buscar drogas. No lo puede hacer a su libre discreción. Ese es un principio de la administración pública. Ocupa una orden. Ocupa una orden de un juez. El operador del derecho es lo que ha fallado, porque si alguien te mete a la cárcel por pensar y por estar en una calle grabando la actuación policial, es porque es un malo, y es policía, es un mal operador del derecho. No le enseñaron, o sí se lo enseñaron, pero cree que lo puede hacer. A veces el gobierno dice, háganlo. Ya yo les dije la vez pasada que hay ministerios donde se han girado directrices diciéndole a la gente, no callen, no denuncien. El Ministerio de Seguridad es un ministerio de los que más abogados hay. Pero ¿qué pasa cuando vemos que la historia se repite, salen sentencias y el Ministerio de Seguridad Pública no sanciona a estos policías? Les está enseñando a los policías que pueden seguir haciéndolo. Este es un tema muy bonito para traer aquí, ¿por qué no?, al director de la Academia Nacional de Policía. Invitémoslo. A Eric claro Lacayo Rojas. Invítelo. Lo traemos aquí a hablar sobre el tema de la capacitación y Lo entramos invitamos. con ese tema. Claro, usted es el que nos dicta la pauta. Yo me comprometo, bueno, obviamente si lo hacemos en este programa, Si él mucho acepta. gusto. Claro que sí. Hablar sobre la capacitación de fuerza pública. Invítelo, o sea... Sería interesante escuchar ya esa otra porque nosotros no podemos hablar por él. Y hasta dónde llega el alcance de ellos. ¿Será que es que a él le ponen una traba o un pero? No. ¿O hasta aquí llegó? O no conoce la ley hasta dónde llega el alcance de él? la academia los enseña bien, pero la calle los forma de otra forma. Vamos a ver. Ese es otro punto de vista. Vamos a ver, una realidad Muy que yo bien. viví. Yo fui asesor legal, jefe de un área en la Academia Nacional de Policía, el área jurídica, jefe de la Secretaría Estudiantil, una oficina que había ahí, que la convertí en un área disciplinaria. Bueno, algo vivido. Y eso que dice Gerardo es cierto. Al policía en academia, yo no sé ahora, yo os voy a citar la época que yo viví en la Academia Nacional de Policía, al policía se le corta el pelo, se le hace un peinado ahí policial, ¿verdad? Se le educa en materia legal, en materia jurídica, en materia humanística y en materia técnico-policial. O sea, yo les enseñaba leyes, constitución política, derechos humanos, derecho penal, legislación administrativa, legislación laboral. Había otro compañero que les enseña a disparar, que van a los polígonos, que van a Murciélago y les enseña los procedimientos policiales. Habrá otros compañeros o compañeras que les enseñaba la parte humanística, la sensibilización con los sectores más desvalidos, con las personas homosexuales, todo esto. Ok, perfecto. El policía durante ese pasaje por la academia se convierte en un ciudadano diferente, ¿ok? Correcto. Ya no es el cajero de un supermercado, ya ahora es policía. Ya le pusieron una placa y anda un arma de fuego. En academia mantienen esa educación. El saludo policial, que es tan utilizado, ¿verdad? El ponerse firme cuando un superior, etcétera. Cuando ellos llegan a la calle, y no es en todos los casos, ni es en todas las delegaciones, ni en todas las direcciones, muchas veces les dicen, aquí las cosas cambian. Olvídese del saludito, agarre su uniforme y váyase a la calle a correr línea. Olvídese del firmes, olvídese de esto. Cuando usted vuelve a ver, a mí me pasaba porque uno cuando los ve en el proceso de formación,
uno los ve delgaditos, con el pelo corto y bien, ¿verdad? Bien afeitados, etcétera. Después a los años se los topa uno en la carretera, en las patrullas o en sus trabajos normales. Licenciado Herrera, le pega a uno el grito y ya uno dice, ¿aquel quién era? Claro, ya tienen el pelo largo, ya se hacen un poquillo más gordos, porque pierden un poco se desarraigan un poco de lo que en la academia les enseñó. Hay de todo, como en todo, funcionarios públicos buenos y malos, hay instructores muy buenos, hay instructores que no tanto. Entonces, pero es un tema ese es un tema grande, Así es. el tema de la educación, de la instrucción policial. A mí me encanta, yo participé del proceso formativo policial, es muy enriquecedor y tengo muy buenas anécdotas también, pero sí, en academia hay una Costa Rica en el papel y hay una Costa Rica en la realidad. Así eso es lo que quiero llegar, y eso es en todas las áreas, amigos. La ley general dice, de la ley general de la administración pública dice que el funcionario público tiene que llegar temprano todos los días, pero todos los días llega tarde. Entonces, no es un problema de la ley, es un problema del funcionario. Voy a hacer mi último comentario. Sí, adelante. Para que ya después sigan ustedes el tiempo que lo tengan a bien. Y esto es un mensaje para la gente que nos escucha, ¿verdad? Todo ciudadano de la República, y aún los que no viven acá, pero llegan están de tránsito, por decirlo de alguna forma, dice nuestra Constitución que nadie puede decir que desconoce la ley. Todos estamos bajo el mandato de la ley. Nadie queda excluido. Nadie puede decir que desconoce la ley. En el caso de los policías, oficiales de tránsito, jueces de la República, presidente de la República, ministro, diputados, etcétera, etcétera, tampoco pueden decir que desconocen la ley. Entonces, cuando ellos son los encargados de proteger y cuidar y buscar el bienestar de los ciudadanos y hacen acciones que van en contra de la ley, eso los convierte en delincuentes, porque están violando la ley. Así lleve una banda presidencial, así lleve una placa de policía, así lleve ¿cómo es que se llama? El del título de diputado, o así lleve el título de juez de la República. ¿Cuántos jueces de la República se han arrestado? Porque pasaron la línea de un funcionario público en servicio de la comunidad a un delincuente que se autoservía. Y eso es para todo. Al policía que en este momento ha cometido estos errores, yo quiero mandarle un mensaje. Esta es la Costa Rica que usted le está dejando a sus futuros nietos, a sus futuros hijos, a su futura familia, y cuando es usted el que comete esos delitos e impulsa a otros compañeros a que también lo hagan, en algún momento esos otros compañeros también se lo van a aplicar a alguien de tu familia. Por lo tanto, acostúmbrese por el bienestar suyo y el de su familia, pero sobre todo del país, a denunciar a sus propios compañeros corruptos, porque ahí es donde empieza el cambio. Si usted es diputado y usted está viendo corrupción, este medio también le brinda como un amplificador para que denuncie. Si usted es un ministro y usted ve corrupción y quiere denunciar al presidente, aquí también le brindamos ese espacio como una caja de resonancia. ¿Para qué? Porque estas cosas debemos denunciarlas, y solamente cuando denunciamos podemos hacer un cambio. Hay una frase que yo utilizo mucho y ojalá se acuerden, porque definitivamente necesitamos aplicarla. La gente buena somos mayoría, la gente mala está mejor organizada, y es simplemente una vergüenza para el Ministerio de Seguridad Pública ver cómo llegan carros del narco donde andan armas de alto calibre y acribillan a una persona en un puente para robarle cargamentos, pero vemos a la policía simplemente deteniendo carros que transportaban cerveza, por ejemplo, o que transportaban mercadería. Lo mismo que está pasando en el Ministerio de Hacienda, donde a los grandes se dejan queditos y se le pasa la factura a los pequeños, aparentemente está pasando en las instituciones de seguridad, donde el narcotráfico está por la libre, y costarricenses que también están cometiendo un delito porque están haciendo contrabando, pero
representan un menor riesgo para el país, son los que también se están viendo afectados. Hay gente que va a la zona sur a traer cosas y también se ven afectados. Entonces, definitivamente la gente buena somos mayoría, la gente mala está mejor organizada, y la única forma de lograr un cambio es de que usted denuncie y denuncie, porque de eso depende el futuro suyo, mío y de nuestra familia. Y si no sabe cómo hacerlo, aquí le ayudamos. Yo me comprometo a decirle dónde hacerlo o cómo hacerlo. Yo siempre he dicho una frase en mis redes sociales: el país más seguro no es el que más policías tiene, es el que menos delincuentes produce. A veces creemos que llenando las calles de policías se va a resolver la cosa, hemos visto que no. Con esto quiero llevar a otro tema, bueno, otro tema no, algo sobre la misma línea, y es, a mí me aterroriza un delincuente, un ciudadano, un civil delincuente, pero me aterroriza más un funcionario público delincuente y un policía delincuente todavía peor. ¿Por qué? Porque está de los dos lados. Así es. Y sabe cómo tirar el penal y sabe cómo atajarlo. Eso me aterroriza. Y estamos viendo muy normal, lo peor es que nos han ido haciendo como muy normal ver en nuestros periódicos, en la prensa, que el policía estaba aliado a una banda narco, que el cartel de Sinaloa reclutó a tal persona de aquí adentro, que el juez tal, que el fiscal tal. Bueno, fiscal casi no he escuchado, sería mentir, pero jueces. Cuando un juez de la República se cruza de bando, señoras y señores, la cosa tengamos, cuando el que impone las leyes o el que las aplica, o un operador de ese nivel, se cruza al bando contrario, es de preocuparse. Y eso es lo que vemos en la prensa. Lo que no vemos es lo más preocupante. Eso es como cuando tanta cocaína decomisó la policía, tantas toneladas. Eso es lo que salió en la prensa. Lo que más me preocupa es lo que no sale en la prensa, lo que no vemos en el día a día, lo que no vemos en este momento, cuánto está pasando, cuánto se está transando. Eso es lo que hay que ponerle coto, ¿verdad? Hay que ponerle pero cuando venga una persona que me diga que ahora sí, que en la constituyente vamos a ponerle a los funcionarios públicos una obligación de decirnos a criterio de un órgano, digamos, como la Contraloría: mire, enséñeme sus cuentas bancarias. No, mire, eso es un derecho constitucional, el secreto bancario. No, enséñeme sus cuentas bancarias. A ver si su salario es el salarito que le llega por mes y no otro salario por ahí. ¿Me explico? Medios de fiscalización, medios de control, pero nos damos cuenta de los defalcos al Estado, de las estafas al Estado, de la pérdida del erario público o de las quiebras de los bancos o de las instituciones financieras, ya cuando es tarde. La SUGEF llega ya cuando hay que ponerle un candado al banco y no antes, cuando debía prevenir esa quiebra. O los funcionarios cuando llegan a ponerle las esposas, el OIJ, a su oficina por robarse el erario público, y no antes, que debimos haberlo previsto. Pues esas son las constituyentes que yo quiero, donde al funcionario público se le obligue a decir quién es, dónde vive, cuánto gana, cuánto tiene, cuánto percibe. Si hay alguna sospecha, ¿verdad? Si hay sospecha. Licenciado, no además del funcionario público, que usted ya la semana pasada agregó, que es el más fácil que le puede caer al gobierno, y los mecanismos para llevar y pegarlo fuerte con la ley a aquellos privados, ¿verdad? Llámese las empresas que coaccionaron para que una contratación se diera a su favor, para que X persona recibiera su comisión, para que esa contratación le cayera a X empresa que yo le trabajo, porque no siempre tampoco es el dueño de la empresa, es unas pequeñas personas hormigas, que también habían otras pequeñas personas hormigas en el área público. ¿Me explico? O sea, que le caiga la ley cae sobre la persona que dio para que todo sucediera, tanto los privados, en la parte privada como en la parte pública, porque como vuelvo y repito, la semana pasada agregaste, y es bueno dejarlo claro, el gobierno más fácil le caigo aquí al público porque es el que tengo aquí a la par, y la verdad que no, ahí sí no me cabe que tiene que ser parejo, porque el de la privada dice, bueno, le cayeron a aquel, yo sigo negociando con el gobierno, a mí no me hacen nada. Entonces ahí nos podemos acordar, por ejemplo, ¿quién recuerda Alcatel? ¿Recuerdan Fischl?
y algunos otros que ustedes pueden nombrar, si recuerdan, ¿verdad? ¿Y qué pasó con esas empresas? O las personas que estuvieron involucradas. No, y Hasta la trocha, el puente de la Platina, por Y hasta la ejemplo. fecha. Que esos son Sí, del yo estoy periodo hablando la de Chinchilla. nombres de empresas, pero esas más recientes. Y estoy hablando de esas antiguas Exacto, y no ha pasado nada con los involucrados y empresas con nombre, ¿verdad? exacto. Vea, por ejemplo, usted citaba contrataciones administrativas. La ley de contratación administrativa nació para impedir la corrupción, así en términos sencillos, para que hubiese un medio de control. Pero igual la ley de la nueva, digamos, perdón, ahí viene una ley nueva, se va a discutir o se está discutiendo en la asamblea. Con el mismo fin, ¿verdad? Impedir. Pero por más que usted quiera ponerle trabas a SICOP o medios de fiscalización, SICOP es el sistema por el que las instituciones públicas compran, ¿verdad? El Estado es uno de los que más promueve la economía mediante las compras públicas. Usted no deja de ver las proveedurías de algunas instituciones públicas o oficinas públicas los fines de año. Señor proveedor, don Gerardo Ledesma, aquí le mandaron un whisky, una botellita de Buchanan 18. ¿Quién me la mandó? No sé, un nombre para no meter. Éxito Radio se la mandó, SA. Qué rico, gracias. Don Gerardo, proveedor institucional de una empresa pública, una institución pública. Aquí le mandaron un regalito, fin de año. Nosotros no se deja de ver en las instituciones públicas, en muchas proveedurías o muchas áreas de contratación administrativa, estos regalitos de Navidad. Las dádivas. Las famosas dádivas, las coimas. ¿Y usted cree que estos regalitos es porque el proveedor o porque el funcionario público es muy bueno y muy eficiente en su cargo? No. Puede ser que haya hecho algo o que no lo haya hecho aún y quieren que el otro año lo haga. Eso se llama un conflicto de intereses a nivel... un conflicto de intereses puede ser potencial, aparente, puede ser que se dé, puede ser que no se dé. Una vez me dice un compañero de trabajo a mí, licenciado, yo tenía cargo personal y en esa área me dice, licenciado, estábamos en un área de licitaciones. Licenciado, dice la empresa tal, dicen los personeros de la empresa tal, que el viernes nos van a invitar a un almuerzo en Denis, en un restaurante. Yo creo que tal vez no debí mencionar el nombre, pero es parte de mi experiencia, disculpen. Es para contar la experiencia. Ajá, ya no lo vuelvo a hacer. El viernes un almuerzo. Una empresa que licita vehículos, que vende vehículos, que es un potencial licitante para el Estado. Y le digo, vea compañero, vamos a hacer lo siguiente, dígales a ellos que muchas gracias, que nosotros no podemos reunirnos con ustedes, menos en tal lugar y menos en esas condiciones, y si quieren alguna reunión con nosotros, que vengan aquí a nuestra oficina, con la pobreza que podemos ofrecer, una galletita y un café. Pero no hagamos semejante acto, porque puede ser, ¿sabe qué puede ser? Que en el restaurante hayan cámaras, o puede ser que uno de ellos diga, bueno, vamos a tal lugar, nos sentamos donde está la cámara, así como aquella que estoy viendo, y eventualmente en la licitación que viene entre el siguiente año, les decimos, ¿se acuerdan que aquel día que nos sentamos, ayúdenos con la licitación? O publicamos esto en la prensa. Sencillamente es una manera de exponernos. Pero es que qué rico ir a ese restaurante, licenciado. Y le digo, hagamos una cosa. Un día de estos vamos, usted y yo, y almorzamos. Vamos con la secretaria y vamos con tal, y almorzamos y la pasamos bien. Pero con nuestra platita. Caro, sí, pero con nuestra platita. Y eso es una realidad. Eso no lo estoy contando para enaltecerme ni me interesa. Eso es una situación que pasó. Pero el compañero no sabía que eso no lo podía hacer. No sabía que no podía aceptar un almuerzo, por más sencillo que sea, aunque sea un lugar caro, no podía aceptar un almuerzo. ¿Cómo? Pero explíqueme, Herrera, ¿por qué no puedo aceptar un almuerzo? Tuve que explicarle la ley de corrupción, la ley general de administración pública, con mucho gusto lo hice, la constitución política. No podía hacerlo. Imagínense nosotros ahí sentados con los personeros de tal empresa que vende carros. Nos pudo haber ido muy mal y nos estamos exponiendo. Licenciado. Y aunque no nos expongamos y aunque nadie nos vea, no lo debemos hacer. Licenciado, y hace poco en el diario Extra vi publicado, ¿verdad? Y digo el nombre del diario para que quede claro, que en el área de salud habían unas personas que compartieron un almuerzo con una empresa que ganó licitación para unos aparatos nuevos
para una institución pública grande a nivel nacional. Y eso me hizo recordar ese caso. ¿Será que las fotos salieron publicadas porque hubo algo ahí que no se dio de camino? ¿O porque también cometieron, no sé si inocencia, torpeza o porque yo soy de publicar algunas de esas fotos en sus redes sociales en un almuerzo Por algo escuché. con unas personas de una empresa privada Sí, que ganó licitación? Sí la ganó. No sé hasta dónde ha avanzado, eso puede durar mucho tiempo. Y ya como para despedir el programa, ¿verdad? Gracias a los que todavía hasta ahora nos están acompañando. Bueno, antes de enviar unos saludos finales, las últimas palabras de cada uno. Si gusta. Y si querías agregar algo Bueno, más. y de agradecer el regalo que nos hizo Éxito Radio por el cafecito de hoy. No son dádivas, no estamos en el ejercicio de la función pública. Es un cafecito de Éxito Radio que nos tiene hoy aquí, que me tiene hoy aquí. Disculpen los errores nuevamente. No, muchas gracias. Gracias Gerardo nuevamente, gracias Tony. Compartir micrófono con dos personas de amplia experiencia y que más bien me enseñan, más de lejos de yo tal vez de enseñarles del área legal, tal vez no tanto, pero sí con la humildad que nos puede caracterizar. Aquí estamos aprendiendo todos, gracias a los escuchas, gracias a los que nos ven también allá en sus casas. Esperamos para los próximos programas la participación más activa de ustedes, porque es precisamente lo que hablamos, ¿verdad? Queremos que la gente se meta, se cuestione, mire, ¿por qué esto y por qué lo otro y por qué así y por qué no? ¿Por qué la noche es de noche y por qué el día es de día? ¿Por qué la Constitución Pública dice esto y por qué la Constitución Pública dice? Creo que llegamos a una conclusión, o puedo decir de mi parte, una constitución personal. El problema no está en la ley, el problema está en los operadores del derecho y en los funcionarios públicos que ponemos en las instituciones públicas cada 4 años o durante todo el tiempo que dure su carrera administrativa, ¿verdad? Muchas gracias, esperando tema, a ver qué nos va a decir el profesor para la próxima semana, cuál va a ser el tema, para ver qué vamos a estudiar, cómo vamos a salir en el quiz. ¿Lo propongo yo o se los dejo abierto para ustedes? Alguien nos diga el tema, que alguien nos Bueno, diga el tema, vamos ¿no? a estar viendo las redes sociales, a la página, si Sí, alguien sí, propone sí, es un un tema, ¿verdad? y el que más me gusta tengan el tema y le damos con ese, ¿verdad? Yo- Pero resolverlo que de aquí al jueves, Yo tengo un montón, ¿verdad? de aquí al Pero- miércoles o de aquí al jueves. No sé, yo propongo eso, que alguien que nos escuche. Bueno, Gerardo, lo hacerte una proponga. publicación y que la gente vote por cuál más, que opinen ok. ahí cuál es el que O la gente usted en la nos misma expone página. y que la gente le... Bueno, yo voy a proponer ahí Adelante, Gerardo, adelante. algo que la gente no entiende. El jefe es el jefe, ¿verdad? No, aquí no hay jefes. Aquí no hay jefes. Hay un tema que es bastante interesante porque el nombre no refleja lo que se ve, digamos. Hay un tema que creo que los costarricenses debemos entender lo que significa terrorismo de Estado, cómo funciona, ¿verdad? O sea, yo conozco sobre el tema, lo he venido viendo durante muchos años, pero tal vez podamos tocar un poquito sobre qué corresponde a terrorismo de Estado, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el terrorismo de Estado con el Fondo Monetario Internacional? ¿Y qué tiene que ver el terrorismo de Estado con el tren eléctrico del presidente? Entonces, creo que hablar sobre el terrorismo de Estado que se está dando ahorita en Costa Rica sería un buen tema para el próximo programa. Si a ustedes les parece. Sí, yo estoy de acuerdo, yo acato lo que me dicen. A Tony ya lo vi preocupado. Es que es un tema que se las trae, ¿verdad? Es un tema ¿Hasta que... dónde me puedo comprometer con? Pero no, muy bien, muy bien. No, a nivel legal para eso está el licenciado, ¿verdad? Sí, Para sí, que sí. nos saque de la cárcel. Como la semana pasada que estábamos hablando de la restricción, que ya hubo un juez que se pronunció y el licenciado nos dijo, bueno, yo voy a COSEBI y ahí en COSEBI llevo impugno esa infracción. No, aquí vamos eso a se ver, trata, aquí ¿verdad? no hay nada que no hayamos hecho antes, Tony, digamos, en mi caso personal, Ajá. ya yo tengo más de 15 años en las lides del derecho y no es nada que no es nada que asuste. Si el tema tiene Tiene tampoco- sus y uno no es, trincheras. yo no soy de hablar de temas que no, Sí, sí. que yo no me gusta llegar a ese nivel de bombetología, de hablar de algo que yo no miro. Pero hay algo muy bonito, decir la verdad no es delito. Y como decir la verdad no es delito, pues podemos acá incluso, hay algo que yo creo que es sano, ¿verdad? Es, si yo no estoy seguro de algo, bueno, yo cuestiono, ¿eso está correcto?
O sea, el terrorismo de Estado, cuando hablamos de terrorismo de Estado, tiene muchas aristas que lo vamos a ver, pero si yo hay algo que no tengo claro, incluso yo puedo lanzar la duda, porque como costarricense también puedo tener dudas, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte es importante, Tony, el entender de que mientras usted no de aquí asegure algo que es incorrecto, no hay problema. Decir la verdad y de eso se trata. no es delito, así que con toda tranquilidad. Recordemos que la libertad de expresión es un derecho de todos, es un derecho humano, pero eso sí, el asunto es que diga lo que uno diga y si tiene alguna afectación a algún sector, hay que poner el pecho a las balas. Exacto. Sin embargo, no creo que pase nada porque nada que se nos salga de las manos y que no podamos manejar. Terrorismo de Estado me parece un muy buen tema. Decía mi abogado, Costa Rica tiene una situación muy vacilona. Don Jorge Morales, el licenciado, un gran amigo y una persona que respeto mucho, él me decía, Gerardo, primero, en Costa Rica decir la verdad no es delito. Y lo segundo es, cualquier persona denuncia a cualquiera, que el juez le dé la razón, son otros 100 pesos. Pero incluso, aunque alguien te amenace, de amenazarte, si usted está haciendo las cosas bien, uno no tiene por qué atemorizarse. Y bajo ese conocimiento, pues... Los tribunales los abren todos los días, de lunes a viernes. Y bajo ese fundamento estoy trabajando en la función pública. Si estoy haciendo bien las cosas, no tengo por qué atemorizarme. Exactamente. Así es la cosa. Por eso es que aquí decimos, podemos denunciar, o sea, si a nosotros nos llega información y pruebas y tenemos que hacer algo público y resguardando la identidad de aquella persona, siempre y cuando tengamos las pruebas, vamos a hacerlo sin ningún temor. Bueno, ya despidiendo los últimos saludos a la familia Román Fonseca en la zona de Río Frío de Sarapiquí. También saludos para el señor Gustavo Valverde. Lástima que esta semana no intervino porque esperaba que comentara el tema, pero por ahí me puso que excelente, que sigan así. Muchas gracias también al señor. También saludos vamos a ver quién se me quedó por aquí último momento, don Ricardo, que trabaja en el área de farmacia del Calderón Guardia. Y si se me olvidó algún otro, ahí me disculpan. Gracias a los que nos han acompañado durante todo este rato. Y bueno, ya como que la despedida de cada uno de los compañeros. Y bueno, de mi parte, para todos, mucha salud en sus hogares, de parte de nuestro Creador, del Eterno, que disfruten de mucha salud. Y como les dije la semana pasada, aunque sea una tontera, disfrute de la alegría de vivir el día a día. A veces estamos en momentos muy malos, pero solo vemos lo malo y no vemos si hay algo que nos pueda alegrar o cambiar el momento de lo que hay alrededor. Cualquier cosa que nos haga sonreír, y la alegría mejora mucho la salud. Así es. Sí, secundando las palabras de Tony, yo soy de criterio dos cosas: energía, fuerza en Dios, y también en los términos, en la temporada actual, en la época actual, fortalecer el sistema inmunológico. Dejemos de preocuparnos, dejemos de quedarnos debajo de la cama escondidos porque el COVID va a llegar a sacarnos de ahí. Fortalezcamos nuestro sistema inmunológico. Ejercicio, camine, corra, bicicleta, spinning, bicicleta de ruta, camine, corra, muévase, estire su cuerpo. Si nos metemos debajo de las cobijas o debajo de la cama pensando que el COVID va a llegar, capaz de que llega. Fortalezcanse, tomen mucha agua, recomendación, tomen mucho café. La negro, fuerza de fuerte, atracción. Café fuerte y sin azúcar. Esa es la dosis de la mía de la mañana. Y de verdad, fortalezca su sistema inmunológico. Y a mí me gusta el ciclismo. La gente que me conoce sabe que a mí me gusta andar en bicicleta para arriba y para abajo. Eso me ayuda mucho mentalmente, emocionalmente, el corazón y la fuerza que me da. Y me ayuda a que cada vez que me topo un virus del COVID de frente, el virus me huya. Yo lo vacilo con esto, pero de verdad, tratemos de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Sigamos protegiéndonos, lavémonos las manitas con agua y jabón, como nos enseñaron desde el kinder, la mascarilla, y debemos de andar tocando las cosas que no tenemos que tocar, ¿verdad? Menos del erario público para aquellos funcionarios corruptos. Así como lo tocaste, la fuerza de atracción, todo aquello que, bueno, ya eso es otro tema aparte, pero viene el COVID, ya llegó, lo jalé. Sí, pero lo destruí cuando llegó a mi sistema inmunológico. Con todos los consejos que nos dio, buenísimo. Qué poético, pero qué cierto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Gerardo, también nuevamente. Gracias, compañeros. Enriquecidos cada día.
Así es, para recordarles que exitoradio.net tiene este programa y otros más, así que usted puede escucharnos el próximo lunes a las 7 de la noche en su programa Su Opinión Cuenta. Recuerde, incluso una patada en el trasero te ayuda a avanzar, así que aunque usted sienta que está en medio de la prueba, aunque usted sienta que las cosas están difíciles, esto puede ser un impulso para que usted emprenda, para que usted haga cosas nuevas, para que usted aprenda cosas positivas, pero eso es una decisión que usted tiene que tomar todos los días. Así que muchísimas gracias y nos vemos de hoy en 8. Muy buenas noches.